Cada historia en la Torá tiene básicamente dos enfoques, perspectivas. Uno es el enfoque normal, común. Mirá, pasó esto, Abraham viajó, fue, volvió, etc. Jacob tuvo hijos. Y la otra es una perspectiva, un enfoque totalmente místico. ¿Qué representa eso? ¿Para qué sirve el enfoque místico? Porque Hatoira y Nitzchis, dice el Tanya, el Alter Rebbe dice, la Torah es eterna. Y automáticamente todas las cosas que aparecen en la Torah no son eventos que le ocurrieron a un tipo que se llamó Abraham, a un tipo que se llamó Yitzhak y a otra cosa. Son eventos que nos pasan a nosotros. Y son eventos que nosotros podemos utilizar en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, básicamente todos los días. Entonces, de vuelta, este discurso es un maimer corto, no es largo, es realmente corto. Pero muestra en la parsha cómo están estos conceptos tan elevados y qué sé yo, en el texto mismo y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Vamos. Comienzo de Parshas Toldos. La palabra Toldos hay muchas formas de traducirla, hay sijes del Rebbe que explican estas traducciones, pero básicamente acá significa la descendencia. La parsha empieza, no voy a decir todo el hebreo, pero el primer paso sí porque hay que explicarlo. Veile Toldos Yitzhak ben Abraham, Abraham oile de Yitzhak. Traducción literal, esta es la descendencia de Yitzhak, o las historias, las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Y después la parsha dice, Abraham dio a luz a Yitzhak. No es que él lo dio a luz, obviamente Sara, pero tuvo... Y obviamente, el Rebbe continúa, es conocida la pregunta, si la Toira, acá, en el mismo versículo, me acaba de decir que Yitzhak es hijo de Abraham. ¿Quién es el papá de Yitzhak? Abraham. ¿Para qué vuelve a decir la Toira? Abraham dio a luz a Yitzhak. Me acaba de decir esto. Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham, por supuesto, es el papá de Yitzhak. La Torah está diciendo lo mismo dos veces. No tiene sentido. Y también tenemos que entender por qué están mencionados estos dos personajes, tanto Abraham como Yitzhak, dos veces en el mismo posuk. ¿Para qué es necesario esto? El Alter Rebbe explica en Toira Oir. Y está más ampliado en Toiras Haim, que es un libro del Mitteler Rebbe, explicando muchos asuntos y ampliando lo que el Alter Rebbe explica. Cuando el Alter Rebbe tiene, acá el Rebbe pone entre paréntesis Hasidische Sedra, la Parsha Hasidische, un discurso del Alter Rebbe que puede ser una página, el mismo discurso, en un discurso del Mitteler Rebbe puede ser 20 páginas. Habla y explica y da vueltas y vueltas. Hablaba horas el Mitteler Rebbe, 10 horas, 12 horas, había que estar sentado ahí escuchando al Mitteler Rebbe. El Alter Rebbe y el Mitteler Rebbe explican lo siguiente. Abraham, lo voy a decir como está escrito acá, y voy a explicarlo, así que paciencia. Abraham es el nivel de Mad. ¿Qué es Mad? Es una abreviatura de un concepto en Kabbalah, son Main Dchurin, aguas masculinas. Paciencia, voy a entender. En el lenguaje del Zohar, Isarusa de Leila, un despertar de arriba. Esto es lo que es Abraham, ahora explico. Yitzhak es Man, Main Nukvin, aguas femeninas. Isarusa de Letatoe, un despertar de abajo. Entonces, Pekitsur, el Rebbe va a explicar, sí, pero Pekitsur en resumen, Abraham representa como Dios se nos presenta a nosotros, de arriba para abajo. Él viene y dice, hola, yo estoy acá. Yitzhak representa justo lo opuesto, cómo nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros lo buscamos a Él. Abraham es como Él nos busca a nosotros, y Yitzhak representa como nosotros lo buscamos a Él. En el clásico lenguaje del Zohar y de Hasides, Abraham es Isarusa de Leila, un despertar de arriba, y Yitzhak es Isarusa de Tatoe, un despertar de abajo. Y en estos dos asuntos, en realidad, en cada uno de ellos hay dos asuntos, son 4 en total. Son 2 cosas que en realidad son 4. El primer asunto del despertar de arriba es un despertar de arriba que genera un despertar de abajo. Dios te llama, pues decís, uy, tengo que hacer chuva. Estás caminando por la calle, esto lo hablamos en algún otro momento también, estás caminando por la calle pensando en no sé qué cosas y de repente tengo que estudiar más Toira. ¿De dónde salió ese pensamiento? Estabas pensando en la calle, no pisar ninguna porquería que hayan dejado los perritos por ahí. Estabas pensando en los negocios que vas a hacer y ahora te pusiste a pensar de Toira y de chuva. ¿Por qué? No tiene ninguna relación. La única respuesta es, la respuesta Hasidische es, porque Dios te llamó. De arriba, por así decir, te tiraron un anzuelo para que piques.
Eso es lo que se llama una isarusa de leila, un despertar de arriba que genera un despertar de abajo. Como cuando te llaman, hey, Javianco, Javianco se da vuelta. Entonces, Dios te está llamando. Y esto es lo que significa la parte del versículo que dice Yitzhak ben Abraham. Es decir, Yitzhak es hijo de Abraham, es decir, que el despertar de abajo, Yitzhak, el acercamiento de uno mismo hacia Dios, en realidad es no más que un hijo, entre comillas, y es generado por un despertar de arriba, que es Abraham. Yitzhak es ben Abraham. Dicho de otra manera, no sé si es literal así, pero pongámoslo. Cada vez que uno siente deseo de acercarse a Dios, es porque Dios te llamó. No es tuyo, Dios te llamó. Obviamente lo que vos hagas a partir de ese deseo de acercarse a Dios es tu decisión. Podés seguir caminando por la calle pensando en los negocios, o podés efectivamente ocuparte de estudiar más Torah. Aunque sean 3 segundos, no importa. Hoy en día hay tantos grupos de WhatsApp que mandan tantas cosas, tantas ideas, frases, fotos, dibujos. Hoy veis mil. Entonces, ¿sabes qué? Ok, me meto en otro grupo más o empiezo a leer lo que dice el grupo. No sé cuánto va a durar, no importa. Ok, join. Y salusa del etato, es un despertar de abajo, que es el resultado de un despertar de arriba. Yitzhak, mi acercamiento a Dios, es Ben, resultado de Abraham. Perfecto. El segundo asunto es al revés. Un despertar de arriba que viene después del despertar de abajo y que le da fuerza al despertar de abajo para que exista Hoilada, exista nacimiento. Y por eso está escrito al revés. Abraham Hoili de Yitzhak. Abraham hizo nacer a Yitzhak. ¿Qué es un nacimiento? El Rebbe lo va a decir más adelante, lo que pasa es que lo dice muy brevemente, igual es un Maimer corto. Pero esto es uno de los puntos centrales de todo el Maimer. ¿Qué es un nacimiento? Cuando nace un bebé. Varón o mujer es lo mismo. El nacimiento, el concepto de la gestación, el nacimiento, etc., es el único lugar en donde el ser humano, entre comillas, grandes comillas, se parece a Dios. Es el único caso. Porque el ser humano genera vida de, entre comillas, nada. No es literalmente nada. Porque está el óvulo, todas las cosas están ahí. Perfecto. Entonces había algo preexistente a partir de lo cual se genera una vida. Es verdad. Pero es el único lugar, hay otro más, cuando uno siembra, zría. Cuando uno siembra una semillita, vos tenés una semillita de manzana. Y es una cosa marrón, chiquita. Si la comés es amarga, es horrible. Pero vos plantás esta semillita, la cuidás, lo que sea, en el clima, en la tierra, en lo que corresponda, y crece un manzano y da manzanas. Y la manzana es dulce. La manzana es dulce. Y no solamente que da una semilla, una manzana. No, una semilla es un árbol de manzanos, que no soy científico, pero da miles y miles y miles y miles de manzanas a lo largo de no sé cuántos años. De una semilla. Y da más semillas. Y da más semillas. Para hacer Ein Sof. Este es todo el asunto del Maimon. Ein Sof. No hay límite. Entonces, vamos a poner todo en orden. El pasuk dice Yitzhak ben Abraham. Es decir, cuando vos te despertás, ese despertar tuyo y acercamiento a Dios en realidad es el resultado de que Dios te llamó. Y cuando vos te acercás, en la práctica hiciste algo a partir de que Dios te llamó, es Abraham o Elías de Yitzhak. Abraham, hay un posterior despertar de arriba que le da a la persona una fuerza infinita. ¿Por qué es una fuerza infinita? El Tanya explica, el Rebbe no lo dice así, pero el Tanya explica, así lo entiendo yo. Ahí va. El Tanya explica, ahora lo digo de vuelta con otras palabras. El Tanya explica que cuando uno hace una mitzvah, el Tanya dice que la unión de la persona con Dios generado por una mitzvah es una unión eterna. Es una especie de energía eterna que no se consume, no se va, no se pierde de ninguna manera. Con las aveires no pasa lo mismo. Uno hace chuva y lo transforma. Con las transgresiones no es lo mismo. Con las mitzvahs no se borran nunca. Jamás. De hecho, pasan de un gilgul a otro gilgul. Está explicado en Kabbalah, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el seider? ¿Cuál es el orden? El Rebbe explicó así. Primero viene un despertar de arriba, que genera un despertar de abajo. Después viene un despertar de abajo,
que genera un despertar de arriba. Que en general, acá, esta es una especie de hidush, digamos, novedad, no del Rebbe, sino del concepto hasídico. En general la gente lo entiende así. Dios me da a mí vida. Yo no nací porque yo decidí nacer, ni nada por el estilo. Dios me puso acá. Este fue, digamos, el despertar de arriba. Me da a mí oportunidades. Yo hago una mitzvah. A partir de esa mitzvah hay una recompensa. Entonces ahí tenés, Dios me da mi oportunidad, yo hago algo con eso, y esto genera un resultado de arriba, una recompensa. Dios me va a pagar en el mundo por venir no sé cuántos pesos espirituales, o mejor dólares espirituales. Pero acá el Rebbe está diciendo otra cosa. Como yo lo entiendo, el Rebbe está diciendo, mira, Dios te da vida, te da oportunidades, te despierta. Flaco, andá a hacer una mitzvah. Vos decidís hacer el esfuerzo de hacer la mitzvah, porque es un trabajo. Hacer la mitzvah. ¿Y esto qué genera? Una fuerza infinita. No el resultado de la recompensa en el mundo por venir. No. Que vos podés cambiar este mundo en forma infinita. Vos obtenés una energía sin límite en este mundo. No para volar y para levitar. No. Somos seres humanos, olvídate. No vas a volar nunca. Pero podés cambiar el mundo en forma infinita. Tenés una energía y un potencial infinito dentro tuyo. ¿Por qué? Esa es la segunda parte. Abraham Hoilada, nacimiento, generó un nacimiento en Yitzhak. Generó una fuerza infinita como la fuerza del nacimiento en Yitzhak. ¿Se entiende hasta acá? Vamos. Continuamos. Esta es una explicación de por qué la Parsha habla de estos dos personajes, los repite 2 veces a cada uno. Yitzhak ben Abraham, Abraham Hoilid Yitzhak. Bien. Otra explicación. Abraham corresponde con el concepto de Gesed, bondad. Y en el servicio a Dios, ¿qué significa Gesed? En el servicio a Dios de cada uno de nosotros es Ahava, amor. El amor es el concepto de acercarse a algo. Yitzhak, que es justamente lo opuesto. Yitzhak es Gvura, es severidad, rigor. Y en el servicio a Dios de cada uno de nosotros es el concepto del temor a Dios. Es el rigor, temor a Dios, que es alejarse de algo. Uno se aleja cuando tiene miedo. Y por cuanto hay 2 niveles de amor a Dios y temor a Dios, que en general se dividen en 2 formas. Amor inferior, en el hebreo es abazuta, amor, en arameo en realidad. Amor inferior y amor superior. Temor inferior y temor superior. Entonces ahí tenés 2 veces Abraham y 2 veces Yitzhak. Por eso el versículo dice 2 veces Abraham y 2 veces Yitzhak. Ok, ¿cuál es el Seider ahora? Porque no es solamente 2 niveles de temor, 2 niveles de amor. El Posuk dice, Yitzhak ben Abraham, Abraham Yitzhak. Hay un Seider en el servicio a Dios de cada uno de nosotros. El orden del servicio a Dios es que primero viene temor inferior, Yitzhak, después viene amor inferior, ese es Abraham, Yitzhak ben Abraham. Y esto genera amor superior, y el más elevado, temor superior. Por eso dice Abraham y después Yitzhak. El orden en que dice la Torah es Yitzhak, Abraham, Abraham, Yitzhak. Temor, amor, amor, temor. De diferentes niveles. Y así es el orden también de las 4 letras del nombre de Dios, de abajo para arriba. Whatever, el Rebbe no lo explica, no importa. Y así es también el orden de la tefila, del rezo, sobre el cual está escrito, sobre el rezo, que es una escalera que está, es el sueño de Jacob, Parshas Vayetze, Sula Mutza Barza, es una escalera clavada en la tierra, y la cabeza de la escalera, Magia Shomaima, llega hasta el cielo, de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el orden de la tefila? Primero que nada, el temor inferior, que tiene que estar antes de la tefila. Como dicen nuestros sabios, ¿sí? Que uno tiene que saber frente a quién está parado. Y este es el concepto del temor. No miedo porque Dios te va a pegar y te va a castigar, sino temor de la infinitud divina, la grandeza divina. Antes del rezo hay que pensar en la grandeza de Dios y en la bajeza del hombre, si no, no sabes ni frente a quién estás rezando. Entonces, primero, antes de la tefila, antes del rezo, tiene que estar el temor inferior. Y como es sabido que el hidush, la novedad de tefila, del rezo, es ahava, es despertar amor a Dios durante la tefila. Pero ese amor a Dios, está tan ampliamente explicado, ese amor a Dios que uno despierta durante la tefila no dura todo el día. Dura en el momento de la tefila, porque el momento de la tefila es un momento especial, y qué sé yo. Pero ¿qué es lo que se proyecta a lo largo de todo el resto del día? El temor a Dios. Saber que Dios está ahí mirándote.
Tania también, el capítulo 41, en Itzabalab, Dios está parado frente a vos y sabe todo lo que pensás y sabe todo lo que haces. Esto es lo que la persona lo lleva durante todo el día. Pero el fuego de amor a Dios y qué sé yo, que debería despertarse durante la tefila, esto no dura todo el día. Y después, entonces uno empieza antes del rezo, temor, ese es Yitzhak. Despierta durante el rezo, amor, ese es Abraham. En el momento de la tefila la persona despierta amor a Dios y primero es un nivel de amor a Dios inferior, básico, que en general, el Rebbe acá no lo explica, pero en general se identifica con lo que, ¿por qué lo querés a Dios? ¿Por qué uno podría querer a Dios? Porque me hace bien, es bueno para mí. A pesar de que estás amando a Dios, es verdad, pero es un amor un poco egoísta. Si no hiciese el bien para mí, yo no lo querría. ¿Por qué salís a la calle y hay un montón de gente caminando? Te quiero, ¿a quién lo querés? No sé ni quién es el tipo este, ¿por qué lo voy a querer? Ahora, si te dicen, mira, ese que va caminando por ahí, ese es el que te paga el sueldo todos los meses. Dices, wow, Shkaya, gracias, qué buen tipo, está buenísimo, lo quiero. Está bien, no lo amo, no es tu marido, no importa, lo quiero, lo aprecio, gracias. Entonces, cuando es bueno con vos, lo querés, lo apreciás. Pero eso es un amor muy básico, muy básico. Ese es el primer nivel de amor que uno despierta durante la tefila. Reconocer la grandeza de Dios, la bondad de Dios. Por eso todos los psuques de Zimra, el comienzo del rezo, es hablar de toda la creación de Dios y cómo Dios da de comer a todas las criaturas y a mí me da de comer también. ¿Por qué? Porque esto al alma animal le hace decir, che, Dios es bueno, ¿no te das cuenta? Después de todo, tan mal no estás. Tienes salud, tienes una casa, ya qué sé. Eso se llama Ahava Zuta, el nivel inferior de amor. Y después viene Ahava Rabo, el nivel superior de amor, en donde la persona medita en la infinitud divina. No solamente que Dios es bueno conmigo, Dios es infinito y sin embargo se ocupa de mí. Entonces, no es un amor por lo que me hace bien a mí, sino es un amor por entender que, entre comillas, un tipo tan ocupado como Dios, sin embargo tiene tiempo para mí. Y yo, conociéndome lo que soy, etcétera, sin embargo Dios me da vida igual y me da oportunidades, etcétera. Esto es un amor mucho más profundo, no porque me hace el bien, sino porque realmente es increíblemente infinito, superior, de otra categoría, etcétera. Pero esto es solamente el segundo nivel de amor. Después, cuando la persona llega a Shmone Esrei, a la Amidá, a la parte más profunda del rezo, ahí llegas al nivel de temor superior. Estás totalmente anulado a Dios y entregado a Él. Y por eso el versículo dice, Yitzhak primero, a nivel de temor, inferior. Después viene Abraham, amor inferior. Después de vuelta viene Abraham, amor superior. ¿Y cómo termina el versículo? Yitzhak, temor superior. Es decir, en las palabras de Rebbe, temor inferior, amor superior, temor superior. Entonces acá el Rebbe dio dos explicaciones de por qué aparece dos veces Abraham, por qué aparece dos veces Yitzhak. La primera era despertar de arriba, genera despertar de abajo, genera un despertar de arriba que provee al ser humano de una fuerza infinita. Por eso Hoilada, nacimiento. Esa fue la primera explicación. La segunda explicación fue en el servicio a Dios. Temor inferior antes del rezo, amor inferior, amor superior, temor superior. De acuerdo a estas dos explicaciones, se entiende, en ambos casos, la increíble virtud de Yitzhak por sobre Abraham. Tendemos a pensar, Gesed, bondad de lo más grande que hay. No, es al revés. El rigor tiene una virtud por sobre la bondad. Porque al final, ¿cuál es el tajlis, el objetivo, el final, etcétera? Yitzhak. ¿Cómo termina el versículo? Empieza hablando de Yitzhak, en el medio está Abraham dos veces y termina hablando de Yitzhak de vuelta. Entonces, si vos vas en orden, la Torá es ordenada, ¿qué es lo que está más arriba? Yitzhak. Por eso, en el futuro porvenir, le vamos a decir a Yitzhak justamente, Ato Vinu, tú eres nuestro padre. De acuerdo a la primera explicación, ¿por qué justamente que Yitzhak, el temor a Dios, etcétera, es superior? El rigor es superior. Por cuanto la elevación, cuando una persona es rigurosa de abajo hacia arriba, es infinita. Lo que no es el caso con la proyección de Gesed, de bondad, de arriba hacia abajo, es limitada. ¿Por qué decimos que es infinita la elevación del hombre hacia Dios? Justamente este concepto de Hoilada.
como explicábamos, del nacimiento de una semilla. Es el único lugar en donde el ser humano se parece a Dios por ser infinito. Tus hijos van a tener hijos, que hijos, generaciones y generaciones, sin límite. Es infinitud. Entonces ahí ves la virtud de Yitzhak por sobre Abraham. Hay una cuestión infinita. Y de acuerdo a la segunda explicación, el temor a Dios es superior incluso al amor a Dios. Porque en Tanya también es explicado en varios lugares. El amor a Dios, al fin y al cabo, en Tanya dice, Yesh mi she'oyev. Soy yo amando a Dios. Yo percibiendo a Dios. Cuanto más lo percibas, cuanto más lo entiendas, más lo vas a amar, más lo vas a querer. Pero siempre está tu intelecto y tus sentimientos mezclados en la ecuación, por así decir. Estás vos. El temor a Dios, ¿qué representa? Yo no existo. Yo no estoy. Es Dios acá el único que juega. Es el único jugador. Es el arquero, es el defensor, es el delantero, es todo. Es Él. Y yo estoy anulado a Él. Entonces no hay un sentido del yo. ¿Por qué la anulación surge del temor y no del amor? Es justamente lo que estoy explicando. El amor es metzius. Yo amo a tal y cual cosa. Es un sentimiento, justamente, valga la redundancia, pero la persona siente esto. Para sentir algo, tenés que estar, tenés que ser. ¿Y el temor no? ¿No? ¿Por qué? Porque el temor es, yo no soy, justamente. El temor más elevado, hay muchos niveles de temor. Iras a Oynesh, iras Het, iras Elohim. Hay muchas formas hay que hacer una clase sobre diferentes niveles de temor. Pero el nivel más profundo de temor no es que Dios te va a pegar ni nada por el estilo. Es decir, Dios es lo único que existe. Lo único, yo no. En todo caso, yo seré una herramienta de Dios para revelar su presencia en el mundo. Yo qué sé. Esto en Hasid se llama Bitul Bemetzius. Anulación absoluta, total. Total. No es que uno está sintiendo algo. Al revés, no sentís nada. Solamente hay Dios. No hay yo sintiendo a Dios. Entonces el temor termina siendo algo superior en términos de la conciencia y la percepción de lo que es Dios. El temor es muy superior al amor. Muy superior. Entonces, de vuelta, el Rebbe dio dos explicaciones de por qué dice dos veces Abraham y Yitzhak. Explicó el orden, por qué dice Yitzhak, Abraham, Abraham, Yitzhak. Y explicó que en los dos casos es superior Yitzhak a Abraham. ¿De acuerdo a las dos explicaciones? O porque Gvura es sin límite, el rigor no tiene límites, o porque es superior el nivel de temor a Dios por sobre el amor a Dios. Muy bien, este fue el primer capítulo. Segundo capítulo, que vemos son dos capítulos nomás, tres. Okay. El Rebbe explica así, esto es algo común en los Maimorim del Rebbe de los años 60, no en todos, pero en muchos casos. En los años 60 hubo en varios momentos, no es que todos los años, pero en varios momentos llegaron desde Rusia nuevos manuscritos de los Rebbeim, que estaban en Rusia, estaban a veces ocultos, estaban en prisión, por así decir, los rusos no los entregaban, o que se fueron liberando, o fueron encontrando manuscritos. Entonces, a esos manuscritos obviamente no accedía cualquiera. Están en la biblioteca del Rebbe hoy en día, pero no es que yo podría decir, voy a leer el manuscrito. Son difíciles de leer a veces porque el texto es difícil está escrito de una forma difícil de leer, y a veces los textos son muy profundos y muy difíciles. Entonces, en los años 60, en algunas situaciones, el Rebbe compartía esos manuscritos con los Hasidim. ¿Cómo compartía los manuscritos con los Hasidim? En un Maimer. Y esto es lo que está pasando ahora. Vamos a ver. Segundo capítulo. En uno de los manuscritos que salieron a la libertad en los últimos tiempos, nadie sabía esto. Hasta los Hasidim más elevados y más sabios, esto no lo sabían, porque no accedieron a ese manuscrito. Ahí hay un Maimer del Tzemach Tzedek, hay un discurso hasídico del Tzemach Tzedek sobre este versículo que da comienzo a la parsha de esta semana, Toildeis, Ve'elde Toildeis Yitzhak. El Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, tiene un Maimer en uno de esos manuscritos que me llegaron, digamos, en los últimos tiempos, estos años 1965. Y ahí explica que, fundamentalmente hablando, la virtud de Yitzhak por sobre Abraham, que esto fue lo que el Rebbe explicó en el primer capítulo, la superioridad de Yitzhak por sobre Abraham, eso se va a revelar principalmente en el futuro por venir, no tanto hoy, sino en Yemois HaMashiach. Ahí explica esto el Tzemach Tzedek. ¿Qué decir?
que también hoy en día hay una virtud de Gvura, severidad por sobre Gesed, por sobre bondad. Pero para que exista esa elevación, esa virtud de Gvura, severidad por sobre Gesed, Gvura tiene que recibir de Gesed. El rey va a explicar esto, sí, paciencia. La severidad, de alguna manera, tiene que estar subyugada a la bondad. Hoy en día funciona de esa manera. La severidad tiene que estar subyugada a la bondad, tiene que estar bañada de bondad. Si no, es peligroso. Vamos a ver. Lo que no es el caso en el futuro por venir, Gvura, la severidad, no va a necesitar recibir más de Gesed, de la bondad. Esto es lo que explica el Tzemach Tzedek en su discurso. Y sigue, de acuerdo a esto, el Tzemach Tzedek explica una contradicción aparente entre lo que está explicado en muchos lugares de Hasides, que ¿qué es lo superior? ¿Bondad o severidad? Bondad, Gesed. Gesed sobre Gvura, hay que amor y amor por todos lados. Gesed está por encima de Gvura. Eso es lo que dice en algunos lugares. Y en otros lugares dice, no, es al revés. Gvura está por encima de Gesed. ¿Cómo lo vemos esto? Porque el oro, Zav, que representa Gvura, es más caro que el Kesef, plata, que representa Gesed. Entonces, es una contradicción. ¿Qué es superior? ¿Bondad o severidad? En algunos lugares dice que bondad y en otros lugares dice severidad. Entonces, ¿cómo es la cosa? O Hasides se contradice a sí mismo o estamos hablando de algo más profundo. El Rebbe explica así. Es sabido al respecto de la discusión de Koirach, que no importa toda la explicación, el Parshas Koirach ahora no es ese momento, pero Koirach, que era un sobrino de Moshe Rabbeinu, Koirach tenía una queja contra el sacerdocio de Aaron. Aaron era un Kohen. Aaron era Kohen. Y un Kohen representa Gesed. Koirach, como buen sobrino de su tío Moshe, era Levi. Y el Levi es Gvura. Entonces Koirach dijo, no puede ser que él gobierne, Aaron. Yo tengo que gobernar. Es una discusión, digamos, filosófica, no solamente porque quería plata o quería poder, es una discusión filosófica. ¿Qué es superior? Gesed o Gvura. Bondad o severidad. Koirach quería que la severidad, Gvura, no sea secundario a Gesed, a bondad. Es decir, como va a ser en el futuro por venir. De hecho, el Alter Rebbe, el Rebbe explica también al respecto de Koirach. Después de todo, no era tan treif, no era tan malo. Porque ¿qué quería Koirach? Quería que hoy, ahora, el mundo funcione como va a funcionar en la época de Moshiach. ¿Para qué tengo que esperar a Moshiach? ¿Qué Moshiach? Ahora dámelo. Quiero que el mundo funcione de esa manera ahora. ¿Cómo va a funcionar el mundo en la época de Moshiach? Gvura. Es famosa la discusión entre Shammai y Hillel. En la Mishnah, en todos lados. Shammai es Gvura. Shammai es una persona que está todo el día juzgándose a sí mismo. ¿Está bien esto? ¿No está bien esto? Hillel es luz, bondad, todo lindo. La halaja hoy en día es como Hillel, excepto en algunos casos, etc. Pero en el futuro por venir, en Kabbalah está escrito que la halaja va a ser como el Beit Shammai. Entonces en el futuro es Gvura. Koirach quería que hoy, ahora, digamos, sin Moshiach, vivamos de la misma manera que vamos a vivir en la época de Moshiach. Esto es lo que quería Koirach. Y sobre esto, Koirach fue castigado, y severamente castigado. Porque a través de que Koirach dividió, separó, por eso empieza Vaikach Koirach, Parshas Koirach empieza así, y el Targum, la traducción de Unclo dice Veisplay, separó Koirach, Gvura de Gesed, separó estas dos cosas que en realidad deberían estar combinadas, pero las separó una de la otra. Y dijo que Gvura pura tiene que estar por encima de Gesed puro. Generó una falta, un defecto en ambos casos, tanto en Gesed como en Gvura. Ninguno de los dos funciona bien por separado. No es así la cosa. Tanto en Gesed, tanto en la bondad, como en la severidad en Gvura. Que esto es el Rebbe pone entre paréntesis, esto es una explicación adicional al concepto de, en arameo, Veisplay, que de vuelta, Koirach separó, que es el concepto del Machloikes, la discusión. Cualquier discusión, esto es algo que Vald, que es para sentarse y entenderlo en sí mismo, cualquier discusión genera un defecto en ambos casos. En ambas partes, no casos, partes. Si vos discutís con tu marido o yo discuto con mi esposa, no es que yo gané la discusión. Si yo gané la discusión, perdí.
¿Ustedes? ¿Porque mi esposa está contenta porque yo gané la discusión? No. Ah, yo gané, ¿viste? Yo tenía razón. Sos un tonto. Porque ahora ella no se siente bien. Entonces, ¿qué ganaste? No ganaste nada. ¿Ganaste la discusión? Gracias. Perdiste. ¿Qué perdiste? La relación con tu esposa la perdiste igual. Entonces, en cualquier... Y ella también se siente mal, perdón. Ella se siente mal, ¿por qué? Porque perdió la discusión. ¿Y si ella ganó? Es lo mismo. ¿Qué perdió la relación conmigo? ¿Y yo qué perdí? Que perdí la discusión. Entonces, en toda discusión no hay caso en el cual, como se dice, sea win-win situation. ¿Por qué no existe. La Torá siempre va discutiendo, no sé, los objetivos? Porque hay discusiones y discusiones. La Mishnah en Pirkei Avos dice, Kol machloikes she'ein leshem shamayim. Toda discusión que no es en aras del cielo, entonces esa discusión nunca se va a resolver. Ein seif al iskayim. Kol machloikes she'ein leshem shamayim, seif al iskayim. Se va a resolver. Toda discusión que es en aras del cielo se va a resolver. Shama y Hillel también discutían, pero una discusión en aras del cielo, para refinar y saber cuál es la halajá, la ley. Entonces esa discusión tiene un fin, tiene una resolución, tiene una utilidad. Eso está bien. Eso está bien. Pero una discusión que no tiene un fin en aras del cielo, que la mayoría de las discusiones entre marido y mujer son así, lamentablemente, Ein seif al iskayim, nadie va a ganar de esto. Nadie gana. Nadie gana. Volviendo al texto del Maimar, lo que Koirach quería hacer era separar entre Gesed y Gvura, bondad y severidad, y esa separación genera un defecto tanto en Gesed como en Gvura. Y por lo tanto, su castigo, el de Koirach, que el castigo va de acuerdo al defecto que la persona generó, el castigo en la Toira va de acuerdo al defecto, fue que Koirach se comió 2 castigos. Se lo tragó la tierra y además fue quemado. Esto hay que sentarse y ver la historia de Koirach mismo, pero Bekitsur, muy en resumen, había 250 tipos que tenían una palita. Hay que mirar Parshas Koirach, no es ahora el momento, pero iban con una palita de ketoires, de incienso. Los 250 tipos que llevaban el incienso, porque todos querían ser Kohen Gadol, Dios los quemó a todos ellos. La Torá dice literalmente, se los quemó, y Koirach incluido. Y además, Koirach fue tragado por la tierra. Los 250 tipos que traían el ketoires, el incienso, Dios los quemó. Señores, el Kohen es Aaron, no ustedes. Koirach, Dios lo quemó y se lo tragó a la tierra. Las dos cosas. Que esto lo que representa es, al respecto de los que fueron tragados por la tierra, está escrito Vayerdu, Chaim Sheoila, cayeron dentro del infierno, lo que sea, no existe el infierno en el judaísmo, pero que no importa. Cayeron a la perdición. El concepto de caer representa algo que va de arriba hacia abajo, Gesed. Es el proyecto de Dios hacia nosotros, de arriba hacia abajo, Gesed. Y el concepto de ser quemado, Sreifa, es al revés, de abajo para arriba, Gvura, como el fuego que se eleva para arriba. Gvura es el concepto de elevarse para arriba. Y por cuanto esto ocurrió así, ¿por qué Koirach fue castigado con 2 castigos? Se lo tragó la tierra y además fue quemado, porque generó un defecto en estos 2 asuntos, tanto en Gesed como en Gvura. Cuando vos los separás, generas un defecto en ambos. Esto es en adición a lo que encontramos que la discusión de Koirach, como dice la Mishnah, yo mencioné recién, fue una discusión Sheloi Leshem Shomayim, no fue en aras del cielo. Y encontramos algo similar en Kedusha, en santidad, y después de la entrega de la Toira, al respecto de Shlomi HaMelech, del rey Salomón, que en la época del rey Salomón, dicen nuestros sabios, la luna estaba llena, o sea, fue el momento plenitud y más elevado del pueblo de Israel en toda la historia. Beis Hamikdash, templo, rey, fuego que caía del cielo, comía las ofrendas, qué sé yo. Shlomi HaMelech también fue castigado duramente. ¿Por qué? Porque fue castigado porque en la época de Shlomi HaMelech, Kesef, que significa el metal plata, no valía nada. Era totalmente sin valor. Había tanta abundancia, tanto oro, qué sé yo, que la plata la gente tiraba para la basura. Porque plata quiere decir metal. El oro era tan abundante que la plata no valía nada. Es decir, no había importancia en Kesef, metal plata, que Kesef representa Gesed, bondad.
frente a Zav, frente a oro, que representa Gvura. Es el mismo concepto de Koirach, perdón. En la época de Shlomo HaMelech, bondad no tenía valor frente a severidad. En la ¿qué está diciendo? Que hay algo similar a lo que pasó con Koirach, que Koirach lo único que quería era Gvura. El mundo se tiene que regir solamente por severidad, no por bondad. Y eso mismo ocurrió en la época de Shlomo HaMelech. El mundo se regía solamente por oro y no por plata, por la abundancia de oro que había. La plata no valía nada. Entonces vemos que es el mismo concepto. Si bien Shlomo HaMelech no fue castigado como fue castigado Koirach, pero también tuvo su castigo. Shlomo HaMelech vivió muchos años como nada. Todos Koyeles, todo el libro de Koyeles, Eclesiastes fue escrito cuando Shlomo HaMelech no tenía ni un peso, estaba abandonado, no era el rey de Israel. Tuvo épocas muy difíciles, en una vida dura. Y aparentemente... ¿Pero él qué tuvo que ver con cómo influyó a qué hizo para que pase eso? ¿Para que pase que la plata no valga nada? Buena pregunta, no sé, no tengo respuesta. La pregunta está bien. Shlomo HaMelech era sabio, Shlomo HaMelech tenía mucha riqueza. ¿Qué fue lo que hizo mal? Tuvo muchas cosas que hizo mal Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech se casó con la hija de Paro y se casó con un montón de mujeres que las convirtió mal al judaísmo para casarse. Shlomo HaMelech tenía más caballos de lo que podía tener, riquezas, terminó desviándose totalmente del camino de la Toira. Totalmente. No había ningún gasto. ¿Por qué? Porque Shlomo HaMelech pensó que él podía superar la prueba de tener muchas mujeres. La Toira dice sobre el rey que no puede tener muchas mujeres, no puede tener muchas mujeres, no puede tener mucho dinero, no puede tener muchos caballos. Y Shlomo HaMelech le pifió en todas ellas. Tuvo muchas mujeres, mucho dinero, muchos caballos. Y él dijo, yo soy el hombre más inteligente del mundo, nunca me voy a desviar, aunque tenga muchas mujeres, mucho dinero y muchos caballos. Y se desvió. Es la naturaleza nuestra, aunque seas muy inteligente. Aparentemente, dice el Rebbe, así es en realidad. Esta es la verdad, como está explicado en muchos lugares, y en resumen en el Tanya también, que hay una virtud efectivamente de oro por sobre la plata. Entonces, de vuelta, volvemos a que el Tzemach Tzedek nos quiere explicar, por qué en algunos lugares de Hasidus dice que Gesed es superior, y en otros lugares de Hasidus dice que Gvura es superior. No entiendo. Entonces, el Tzemach Tzedek explica así. Para hacer birurim, para refinar el mundo, necesita Gesed. Para crecer en la práctica en el mundo y que la gente se acerque a la Torah y a la mitzvah, necesita Gesed. No puede ser solamente Gvura. Solamente a través de ese Gesed que Gvura puede ser como corresponde. Entonces el Tzemach Tzedek dice, ahora seguimos el texto. Básicamente, el Tzemach Tzedek está diciendo, ok, mira, no es que es una contradicción en Hasidus. ¿Qué viene antes, Gesed o Gvura? Acá dice así, allá dice así. Está hablando de dos etapas de la existencia diferentes. Hay una etapa en la cual lo principal es Gesed, hoy en día, ahora. Y esto se ve en Jinuj, en educación. Con el pasar del tiempo te vas dando cuenta cuánto más es importante Gesed por sobre Gvura. Porque si vos vas a ser severo con los chicos, que tiene que ser así, tiene que ser así, yo dije, yo soy el que manda, hoy en día no te da más bolilla. Quizás hace 200 años funcionaba, hoy en día no va más. Respetame porque soy tu papá, te saca la lengua, ¿viste? ¿Viste cómo te respeto? ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar? Fue, se acabó ese tipo de jinuj, no va más, no sirve más. Como en las yeshivas ponen knasim, ponen multas, llegas tarde te pongo una multa. Lo escuché de otro rabino, en otro lugar del mundo, lo que sea, no acá, que un chico llegaba constantemente tarde, le ponía multas así de plata, tantos dólares porque llegaste tarde. Un día el pibe vino con la tarjeta de crédito del padre, llegó tarde y vino con la tarjeta de crédito, se la dio al mashgiach, al que cobra la multa, al supervisor que cobra la multa, y dijo, mirá, acá tenés la tarjeta de crédito de mi papá, pasala, cada vez que llegue tarde, pasala, ni me avises, no me importa, pasa la tarjeta. Bye, no me importa, no me genera nada. Y aparte, ¿sabes qué? Mi papá es el que paga. ¿Qué piensas que yo pago? ¿Qué me importa? Poneme todas las multas que quieras. No funciona más. No funciona más. ¿Cuál es el derech hoy en día?
Kach Shomaiti, así escuché, y estoy convencido de que es así. ¿Cuál es el derech hoy en día? El chico llega tarde a la yeshiva y está parado el mashgiach, el supervisor, en la puerta de la yeshiva. Y cuando el chico llega tarde, en lugar de mirarlo con cara así, llega tarde, multa, y qué sé yo, qué sé cuánto, atrapa, lo contrario. ¡Wow, Jaimianku! Mira la hora que es. Veo que hoy te costó muchísimo despertarte. Hoy estuvo muy difícil. Y veo que te esforzaste y lograste llegar a la yeshiva igual. Por Hashem, qué bueno que pudiste venir. Tengo venir después, pasar por mi oficina, tengo una galletita para darte, un chocolate para darte. Andás sentado en el y después pasar por mi oficina y te doy un chocolate. Entonces el chico se siente apreciado. Oh, mi presencia es importante. Y si al otro día llega más tarde, hoy fue más difícil, pero lograste superarlo y llegaste. Por Hashem, tengo 2 chocolates para vos. Andás a dale, que ya empezaron, después volvé. Entonces el chico se siente motivado. Por lo menos el mashgiach, el supervisor, en inglés hay una palabra que es acknowledge, reconoce que me es difícil llegar, loco, es un esfuerzo para mí. Y por lo menos es reconocido mi esfuerzo, se dan cuenta que me está costando. Entonces ahí el mashgiach, después del rezo, después de lo que sea, se sienta con el bojer con este joven, y le dice, contame, ¿te pasa algo en casa? Veo que te está costando llegar y haces un esfuerzo inhumano, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tenés problemas en casa? ¿Tenés problemas con tu vida? Decime. En lugar de eso, no, llegaste tarde, multa, y mañana mejor que... y después de 3 tardes, andate a tu casa. El tipo lo está pasando mal en la casa, por eso llega tarde, que porque es tonto. La gente no es tonta en general. Ya está pasando mal y vos lo mandás a la casa de vuelta y el tipo la sigue pasando mal todavía. Entonces en mi casa la paso mal, en la yeshiva la paso mal, nadie me entiende, nadie sabe lo que me pasa. Eso es lo que el joven siente. Y no hay escape, porque mis padres son unos tontos, viejos tontos, y encima el supervisor en la yeshiva es un viejo tonto también. Está atrapado. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Es peligroso. Hoy en día no funciona más eso. ¿Qué cura? ¿Qué severidad estás aplicando? Hoy es Gesed. Hoy en día es Gesed. Tampoco es cualquier cosa. Hay un balance. ¿El balance cuál es? Que el mashgiach, el supervisor, después del rezo, se sienta con el chico, le da el chocolate, le da un café y conversa. Contame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, reconozco que, punto número 1, fue un esfuerzo que llegues. Estoy contento que viniste. Ahora Hashem, no me da lo mismo si estás o no estás. Reconozco que fue un esfuerzo y llegaste. Pero entiendo que tenés algún problema. ¿Por qué no puedes llegar temprano? Ahí es donde está la gvura, la severidad, mezclada en el gesed. No le estás cobrando al chico, mandándolo a la casa, cobrándole una multa, con cara de enojado porque llegó tarde. Reconoces que fue un esfuerzo, pero llegaste tarde. ¿Te diste cuenta? Abríamos a las 9 de la mañana y vos llegaste a las 10. Llegaste tarde, pero entiendo que algo te está pasando. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Se entiende? Si no hubiese gvura, solamente sería el chico llega tarde. Llegaste tarde, qué bueno. Y nunca le decís nada. Ni lo llamás a la oficina. No le das un chocolate tampoco. Y no te importa que llegó tarde. Gesed, nunca veo nada malo, está todo bien. ¿Y el chico qué piensa? Tampoco le importa lo que me pasa. Es verdad, no me cobra la multa. No me cobra nada. Pero ni se dio cuenta que estoy acá. Bondad, acá somos todos buenos, no hay ningún problema. Todo es bueno y todo es lindo. Eso es gesed solo. No sirve. Eso es indiferencia. Sí, pero todo es bueno. Siempre te voy a sonreír, no te preocupes. Llegues temprano, llegues tarde, sonrisa eterna. Eso es gesed. Y no sirve. No sirve. Tiene que haber una combinación. Koirach, que quería, solamente gvura. Solamente gvura. No me creo que eso es gesed. Lo que pasa es que es gesed de clipa. Es gesed de impureza. Eso es indiferencia. Lo mirás, lo saludás. El
corazón de la persona. Lo mirás, lo saludás, sonreís y seguís adelante, nunca le decís nada. No, con esto el Tzemach Tzedek entonces explica que para hacer birurim, para hacer refinamiento, hoy en día es necesario hasadim, gesed. Y justamente a través de este gesed, de esta bondad, podés lograr que gvura, severidad, sea como corresponde, esté medida en la cantidad necesaria y está aplicada en la forma necesaria, la gvura, la severidad. Algo tiene que haber, pero tiene que estar bien aplicado, balanceado, etc. Y por lo tanto, también hoy en día, cuando estamos bismana birurim, cuando tenemos que hacer refinamiento todavía de nosotros mismos, del mundo a nuestro alrededor, los levim, gvura, son secundarios a los koyanim, gesed. Pero tiene que haber levim igual. No es que echamos a todos los levim y solamente nos quedamos con koyanim. No, ¿y qué más hacen todas? Los trabajos del Beis Hamikdash eran una combinación entre koyan y levi. Los koyanim hacían ciertos trabajos, los levim hacían otros trabajos. Pero tienen que estar los dos. No alcanza solamente uno. Y justamente en el futuro por venir, y esa es la explicación de por qué, de vuelta, en algunos lugares en Hasidus dice que Gesed es principal, y en otros dice que Gvura es principal. ¿Por qué? Porque hoy en día, para refinar necesitas Gesed. No tenés que quebrar y destruir, hay que refinar, que no es lo mismo. Es como la diferencia entre, no sé, dar golpes con un martillo o pulir. Bueno, golpes con el martillo vas a romper. Si vos pulís, le vas a sacar brillo. Entonces hay que refinar las cosas. Para eso tiene que haber gesed. Pero justamente en el futuro por venir, después de que se terminen todos los refinamientos, cuando se cumpla la promesa divina, que el espíritu de impureza quitaré de la tierra, como dice en Zeharia, la avoida, todo el servicio a Dios en ese momento va a hacer crecer dentro de Kedusha mismo, dentro de santidad, no va a haber impureza. Y entonces Gvura, severidad, va a estar por encima de gesed, de bondad. En el ejemplo que yo di de la diferencia entre gesed y gvura del maestro con los chicos que llegan tarde, qué sé yo, con gesed solo no hay crecimiento. Si al chico nunca, entre comillas, le cobras, no estoy hablando de cobrarle la multa, no estoy justamente hablé mal de eso, pero si al chico nunca le cobrás, nunca le mencionás, nunca le decís que llegó tarde, nunca va a cambiar. Si una persona no se da cuenta, por lo que sea, y nadie le dice que su comportamiento no es el adecuado, nunca lo va a cambiar. ¿Por qué lo cambiaría? Me parece que está bien. Y nadie me dijo que estoy equivocado. Entonces, en el momento en que alguien le dice al otro, esto que estás haciendo no está bien, eso es gvura. Hey, a mí me gusta hacerlo, sí, pero no está bien. Por tal y tal y tal razón, lo que sea. No está bien, está escrito en la sociedad, no importa, no está bien lo que haces. Eso es gvura. Pero ¿cuál es el objetivo de esa gvura? Crecimiento, refinamiento, que puedas cambiar el comportamiento y mejorarlo. Imagínate, no sé, una persona que se comporta mal, le cae un rayo en la cabeza y lo mató. ¿Cuál es el refinamiento? No hubo crecimiento. Ahora, loco, nadie me dijo, es un ejemplo tonto, obviamente, nadie me dijo que no se podía robar. Fui, robé, me cayó un rayo en la cabeza y me mató. Por lo menos decime que no se puede robar, y yo voy a ver si lo hago o no lo hago. Bueno, decidí robar, me cayó un rayo en la cabeza y me mató. Pero por lo menos me dijiste. Si nunca me decís nada, es todo bondad, es todo lindo, y de repente me cae un rayo en la cabeza y me mata. Avísame antes, por lo menos. Esa es la gvura dentro del gesed, para un refinamiento, pero lo principal es gesed. Da lugar a crecimiento, da lugar a refinamiento. Pero en el futuro por venir no va a ser así. Como el creta. Sí. La masa blanco, digamos, con la carne roja. ¿Bien? Igual muchas veces no hace falta que le digan a uno que estás mal. A veces ya sabe que tiene que llegar a las 8, pero llegó a las 9. Entonces lo que necesita es lo otro. Cada caso hay que analizarlo por separado. ¿Ya? En el futuro por venir, en la época de Moshiach, no es el gesed no genera crecimiento. Todo lo contrario. Como todo el universo entero va a ser kedusha, santidad nada más, para crecer vas a tener que esforzarte. Vas a tener que ser consciente de que hay que seguir creciendo. Y eso es gvura. Lo principal en la época de Moshiach es gvura. Es acercarse a Dios más y más y más en forma infinita. Eso es Moshiach. Eso es la época de Moshiach. Un constante crecimiento y acercamiento a Dios.
Pero para ese crecimiento lo principal es Gvura, justamente. El Gesed no te hace crecer, que esto es lo que expliqué antes. Bondad no te hace crecer. Es severidad lo que te hace crecer. En la época de Moshiach, al ser que la humanidad entera va a ser un crecimiento constante de acercamiento a Dios, dentro de Kedusha misma, lo principal es Gvura, no Gesed. Hoy lo principal es Gesed. Calma. De vez en cuando hay que decirle, che, esto no está bien, dale para adelante, pero lo principal es Gesed. En la época Moshiach, lo principal es Gvura. Y al respecto de la virtud, este fue el segundo capítulo, al respecto de la virtud, la elevación de Gvura por sobre Gesed, de la severidad por sobre la bondad, explica el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que esto es similar a la virtud que hay en Mesiras Nefesh, en la entrega total por Dios, que es una elevación que uno se entrega totalmente a Dios. Eso es superior por sobre Toiro Mitzvahs. El involucramiento en el estudio de Toira y la observancia de Mitzvahs, que esto es una proyección de arriba para abajo, lo traemos a Dios, a la tierra a través de Toira y Mitzvahs. Hay una virtud en elevarse y entregarse a Dios, que es la virtud de Gvura, por sobre Toira y Mitzvahs, que es la virtud de Gesed. Y el Tzemach Tzedek que explica, esto es algo muy místico, no pasa nada si no entendemos todo el detalle, está medio tarde. El Tzemach Tzedek que explica que a través de Toira y Mitzvahs hay una unión de las últimas dos letras del nombre de Dios, la Vav y la Hei, no importa todo el detalle. Y a través de Mesiras Nefesh, la entrega a Dios, hay una unión de las primeras dos letras del nombre de Dios, la Yud y la Hei. Es superior entregarse a Dios, de abajo para arriba, Gvura, que Gesed, de arriba para abajo. Que todo este asunto de la unión de las dos primeras letras del nombre de Dios, la Yud y la Hei, que se genera a través de Mesiras Nefesh, la entrega a Dios, esto se simboliza en Kabbalah la revelación de Atik, el nivel más profundo de Keser, de la corona divina, lo que sea. Y por eso, por cuanto es un nivel tan profundo y es un nivel que es suprarracional, entonces en la Toira no encontramos que la Toira explique por qué hay que hacer Mesiras Nefesh. La Toira no lo dice, no explica por qué ni cómo funciona, nada. Lo único que la Torah dice es santificar dentro del pueblo de Israel, etc. Faltan pocas líneas. Y por cuanto esto es un asunto, Mesiras Nefesh, la entrega a Dios, es un asunto que depende de este nivel místico que se llama Atik, lo que sea, que trasciende totalmente la cadena de mundos, y en el alma de la persona es Etzem Nefesh, la esencia del alma que trasciende las fuerzas interiores del alma, etc. Y esta también es la razón por la cual encontramos, esto es una historia larga, yo la voy a hacer súper corta, lo que dice acá el Rebbe para terminar, con el Beis Yosef. Yosef Karo escribió muchos libros, entre los cuales está uno que se llama Beis Yosef, es un comentario al Tur, a otro libro, y el Shulchan Aruch, el código de ley judía, que hasta el día de hoy bebemos de las aguas de Yosef Karo. Yosef Karo tenía, de vuelta es algo larguísimo, tenía un malach, un ángel que se le aparecía y le decía cosas. Y él escribió todo un libro a partir de esas apariciones, se llama Magid Meisharim. Magid Meisharim. Es un libro re complejo en arameo. Son las cosas que le decía este malach, este ángel al Beis Yosef. Y el Beis Yosef, este personaje, Yosef Karo, Beis Yosef es el libro que escribió, él toda su vida quería morir al Kiddush Hashem. Estamos hablando del año 1500 en España, finales del 1400 en España, comienzo del 1500 en Eretz Israel. Él era un niño cuando los judíos en 1492 son expulsados de España. Y se van de España para Eretz Israel, Sfaz. Se asienta ahí y fue un gigante total de la historia del pueblo de Israel. Ahora, él quería morir al Kiddush Hashem. Su anhelo era morir santificando el nombre de Dios, que en esa época lamentablemente era común. Y no pudo hacerlo. El Magid Meisharim le explicó que vos no vas a tener el mérito de morir al Kiddush Hashem. No lo vas a lograr. Él quería morir quemado en la hoguera, así está escrito, Maimar, así lo escribió él mismo, él quería morir quemado en la hoguera, al Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios. Y no lo pudo lograr, no lo logró. ¿Qué hizo a cambio de eso? Hizo un Mesiras Nefesh más grande todavía. Se quedó acá y escribió Shulchan Aruch. A partir de que él, a ver, ¿cómo lo digo? Él quería ser Mesiras Nefesh. Quería morir así en España. No dice dónde, no está escrito el texto, pero lo que quiero explicar es el siguiente. Su voluntad era morir entregando la vida por Dios.
Pero al fin y al cabo era su voluntad, es lo que él quería. No necesariamente era el plan que Dios tenía. Es lo mismo que dijimos antes sobre el amor. El amor es yo amo. Yo soy importante en la ecuación. Yo estoy acá, yo quiero. El Beis Yosef dice, yo quiero morir al Kiddush Hashem. Es un nivel espiritual súper elevado. Morir entregando la vida por Dios. Pero es lo que vos querés. Disculpame, Dios tiene otros planes para vos. Y termina escribiendo el Shulchan Aruch, que de vuelta, el código de la judía, hasta el día de hoy estudiamos lo que él escribió. Y vivimos con las leyes que él determinó. Quiere decir que lo que él hizo fue súper importante. Y estás hablando desde el año 1500, más o menos, hasta el día de hoy, no hay judío que no estudie el Shulchan Aruch. Súper poderoso. Vivió el Kiddush Hashem. Ya. De morir. Claro. Él tuvo que sacrificar su propia voluntad y ese fue su Kiddush Hashem. Ese fue su santificación del nombre de Dios. Dejar de lado lo que vos querés por lo que Dios quiere. Eso es Kiddush Hashem. No que pase lo que vos querés que pase. Que pase lo que Dios quiera que pase. Eso es Kiddush Hashem. Vamos a verlo como lo vemos acá. A través de que no murió el Beis Yosef Karo al Kiddush Hashem por la santificación del nombre de Dios, a pesar de que a través de esto cumplió un montón de Torah mitzvahs, para él fue un castigo, que él no pudo cumplir su voluntad. Dios me castigó y no pude morir al Kiddush Hashem. Y esta es una prueba, digamos, de cómo vemos que en la práctica Mesiras Nefesh, que efectivamente es morir al Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios, es superior a Torah mitzvahs. Porque Beis Yosef Karo, él quería llegar a ese nivel, no pudo, y fue castigado, entre comillas, con escribir el Shulchan Aruch, cumplir muchas mitzvahs. Fue castigado con eso. Quiere decir, ¿qué es superior entonces? Mesiras Nefesh. Porque cumplir mitzvahs en comparación con Mesiras Nefesh es un castigo. Me castigaste a seguir viviendo. A pesar de que de vuelta hasta el día de hoy vivimos con lo que él escribió. Interesante. Y esto también ves el mismo concepto en el Zohar. El Zohar dice, el Tanya lo trae, Gufa del Salik Bein Ehoira de Nishbesa, un cuerpo que no enciende el fuego del alma, o sea que el alma no logra influir sobre este cuerpo y que genera amor a Dios, etc. Mevachinlei, el Salik Bein Ehoira. Lo golpeás, lo quebrás, así como quebrás una madera para que se encienda, un tronco para que se encienda, lo quebrás en maderitas pequeñas. De la misma manera, el cuerpo tenés que quebrarlo. Y el Zohar termina diciendo, Salik Bein Ehoira, y se eleva el fuego. Salik se eleva justamente, es decir, no alcanza con luz nada más, sino que dentro de luz, el fuego del cuerpo tiene que ser Salik, elevación. No alcanza con tener amor a Dios, profundo amor a Dios, etc. O profunda elevación en forma de elevarse hacia Dios. Y esto, las últimas dos líneas del Maimar, y esto podemos vincularlo con lo que está escrito en nuestra parsha. Parshas Toilos, Ve'iten lecho Elokim, la bendición, la braja que le da Yitzchok a Jacob, es Ve'iten lecho Elokim mital hashomayim meshmanei haaretz, que te dé Dios, el Señor, te dé el Señor del rocío mital hashomayim, del rocío del cielo, etc. Pero justamente dice el nombre Elokim, no dice Avaye, el nombre Elokim. Yitzchok, él vivía con Gvura, Elokim representa Gvura. Justamente el nombre Elohim, por cuanto justamente a través de Gvura, de severidad, es que se proyecta una luz, energía adicional, como está explicado en la Sige. Rebe, en medio de la Sige dijo el Maimar, y Rebe hizo referencia a la Sige que le explicó. El punto es, este es el final del Maimar. El punto es, ¿qué aprendimos en este Maimar? Este Maimar aprendimos dos explicaciones de por qué dice Yitzchok ben Abraham y de Yitzchok. Primera explicación, todo el concepto del despertar de abajo y despertar de arriba, que al fin y al cabo genera una energía infinita, Hoili de Yitzchok, le dio luz, digamos, dio nacer a Yitzchok. La segunda explicación fue el concepto de temor a Dios y amor a Dios, y cuál es el orden, y el Rebbe terminó explicando que hay una virtud de Gvura por sobre Gesed, que hoy en día es más importante Gesed que Gvura, pero igual tiene que haber Gvura mezclado. Pero en el futuro por venir va a ser solamente Gvura. Y por eso Yitzchok, que vivía, digamos, en esa época de Moshiach, Yitzchok, que representaba a Gvura, lo bendijo a su hijo Yaakov con el nombre Elohim, que representa a Gvura también.